mi profesor me reprobó por un ensayo, y ahora soy YO quien decide si lo despiden. Hola a todos, nunca pensé que escribiría esto aquí, pero necesito sacarlo de mi sistema y quizás obtener algún consejo. Esta situación me está consumiendo por dentro y no puedo hablarlo con casi nadie en mi círculo cercano por obvias razones de confidencialidad. Les advierto que es una historia larga. Tengo 28 años y estoy cursando una maestría en literatura comparada. No soy la típica estudiante que va encadenando grados académicos sin pausa. La vida me llevó por otro camino. A los 22, cuando estaba terminando mi licenciatura con un promedio casi perfecto, mi madre sufrió un derrame cerebral severo. Era ella o mi carrera, y obviamente elegí a mi madre. Durante 5 años me dediqué a cuidarla, a trabajar en lo que podía para mantener los gastos médicos, y a leer en los ratos libres para no perder el contacto con lo único que me apasionaba de verdad, la literatura. Cuando mamá finalmente se recuperó lo suficiente para tener cierta independencia, decidí volver a la academia. No fue fácil. Sentía que había perdido el ritmo, que todos a mi alrededor eran brillantes jóvenes de 23 años con ideas frescas y yo era una especie de reliquia desactualizada. Pero me aceptaron en el programa, y estaba determinada a demostrar que merecía estar ahí. El semestre pasado tuve la suerte, noten la ironía, de entrar al seminario del Dr. Manuel Garza, probablemente el académico más respetado de la facultad. Su reputación lo precede. Brillante, erudito, publicado en las mejores revistas, pero también conocido por su implacable rigor y por lo difícil que es obtener su aprobación. Un 7 de Garza vale más que un 10 de cualquier otro profesor, solían decir. Lo recuerdo entrando el primer día a clase. Canoso, delgado, con una bufanda gris sobre un saco de tweed a pesar del calor. Cargaba una taza de café negro que nunca dejaba de lado y miraba por encima de sus gafas pequeñas, como evaluando si valía la pena dedicarnos su tiempo. Todos guardamos silencio cuando entró. La literatura no es un pasatiempo, señores. No estamos aquí para sentir los textos, sino para desmontarlos con precisión quirúrgica, dijo como introducción. Si buscan validación emocional, les recomiendo terapia, no un posgrado en literatura. Algunos rieron nerviosamente. Yo sentí un escalofrío, pero también admiración. Este hombre no se andaba con rodeos. Durante las primeras semanas, intenté mantener un perfil bajo. Participaba solo cuando estaba absolutamente segura de mi respuesta y estudiaba obsesivamente cada texto asignado, anotando en los márgenes, cruzando referencias, consultando fuentes secundarias. Cada vez que Garza asentía ante alguno de mis comentarios, sentía una validación casi física, como si por fin estuviera en el lugar correcto. El tema que me tocó para mi ensayo final fue la representación del cuerpo femenino como territorio de transgresión en la obra del Marqués de Sade. Un tema fascinante y complejo que me apasionaba. Trabajé en ese ensayo como nunca había trabajado en nada académico. Pasé noches enteras sin dormir, consulté fuentes en francés original, tracé conexiones entre Sade y filósofas contemporáneas. Cuando entregué esas 30 páginas, estaba exhausta pero profundamente orgullosa. 2 semanas después, Garza me pidió que pasara por su oficina para discutir mi trabajo. Recuerdo cruzar el campus sintiéndome ligeramente mareada de anticipación. Me ofrecería copublicar algo, me diría que tenía potencial para el doctorado. Su oficina olía a café viejo y a libros antiguos. Tenía estanterías hasta el techo y apenas un pequeño espacio con 2 sillas frente a su escritorio, donde se acumulaban papeles y más libros. Me senté y él me miró fijamente por un momento antes de hablar. Torres, dijo finalmente, tomando mi ensayo, que tenía una gran calificación escrita en rojo en la portada, 5/10. Mi corazón se detuvo. Un 5, un maldito 5. ¿Puedo preguntar qué falló? Logré articular, intentando que no se me quebrara la voz. La pregunta correcta sería que no falló, respondió, tomando un sorbo de su café. Esto no es crítica literaria, Torres. Es una carta emocional, un despliegue de opiniones personales, mal fundamentadas, disfrazadas de análisis académico. Hojeó el ensayo con desdén, deteniéndose en algunas páginas donde había hecho anotaciones en rojo que prácticamente sangraban sobre mi texto. Aquí, por ejemplo, señaló un párrafo subrayado, está utilizando un enfoque claramente autobiográfico para analizar un texto del siglo XVIII. Sade no escribió para validar sus sentimientos, señorita Torres. Pero yo no estoy buscando validación,
Estoy estableciendo una conexión entre la violencia textual de Sade y las teorías contemporáneas sobre el cuerpo femenino como. Intenté defenderme. Es precisamente ese tipo de afirmaciones las que demuestran su inmadurez académica, me interrumpió. La literatura no está aquí para establecer conexiones con sus inquietudes personales. Está para ser analizada con distancia crítica. Continuó así por casi 20 minutos, desglosando sistemáticamente cada argumento que yo había construido con tanto esfuerzo. Con cada palabra suya, sentía que me encogía más en la silla, que mi voz se hacía más pequeña, que todo el aire abandonaba mis pulmones. Si quiere sobrevivir en esta maestría, Torres tendrá que aprender a separar sus emociones de su análisis. De lo contrario, quizás debería considerar campos menos rigurosos. Salí de su oficina aturdida, sosteniendo mi ensayo contra el pecho como si fuera un animal herido. Caminé hasta un baño vacío, me encerré en un cubículo y lloré. No un llanto silencioso y digno, sino sollozos desgarradores que parecían venir de lo más profundo de mi ser. ¿Cómo era posible? Había puesto toda mi alma en ese trabajo, había investigado exhaustivamente, había construido argumentos sólidos. ¿O no? La duda comenzó a corroerme. Tal vez Garza tenía razón. Tal vez no estaba hecha para esto. Tal vez esos 5 años cuidando a mi madre me habían desconectado irremediablemente del rigor académico. Durante las semanas siguientes, entré en una espiral depresiva. Dejé de participar en clase, me aislé de mis compañeros, cuestioné cada pensamiento que tenía. Demasiado emocional, me decía a mí misma, repitiendo las palabras de Garza. Me convertí en mi peor crítica. Incluso mi compañera de departamento, Elena, notaba mi cambio. Oye, estás pálida. ¿Estás comiendo bien?, me preguntaba mientras yo pasaba horas frente a mi computadora, reescribiendo obsesivamente ensayos que nunca entregaría. Estoy bien, mentía. Solo es el estrés del final de semestre. En realidad, estaba destrozada. Esa calificación significaba más que un número en mi expediente. Representaba la confirmación de mi mayor miedo. Que no pertenecía a este mundo, que había vuelto demasiado tarde, que jamás estaría a la altura. En ese momento oscuro, ocurrió algo inesperado que cambiaría todo. Mi tutora académica, la doctora Carmona, me recomendó para una pasantía en la Comisión Universitaria de Ética Académica. Aparentemente, necesitaban estudiantes de posgrado para ayudar con la documentación y los procedimientos. Eres organizada y discreta, me dijo, y te vendrá bien algo de experiencia administrativa para tu currículum. Acepté más por inercia que por interés. Necesitaba distraerme, hacer algo útil mientras intentaba recomponer mi confianza académica. El primer día de mi pasantía, me encontraba archivando documentos en la oficina de la comisión cuando vi algo que me heló la sangre. Una carpeta con el nombre Caso 2023-47, alegaciones contra el doctor Manuel Garza. Me quedé paralizada con la carpeta en las manos. Garza estaba siendo investigado. ¿Por qué no debía abrir esa carpeta? Era información confidencial y yo solo estaba allí para ordenar el archivo, pero mis manos parecían tener vida propia. Como si observara a otra persona, me vi a mí misma sentándome en un rincón de la oficina vacía y abriendo el expediente con dedos temblorosos. Lo que leí me dejó sin aliento. 3 estudiantes habían presentado quejas formales contra Garza en los últimos 2 años. Alegaban abuso verbal, discriminación de género, calificaciones arbitrarias y, en un caso, acoso. Todas las quejas habían sido revisadas, pero catalogadas como insuficientes para proceder, principalmente porque cada caso individual parecía aislado y no había testigos directos de los incidentes más graves. Seguiremos monitoreando la situación, concluía la última nota del expediente. Cerré la carpeta y la devolví rápidamente a su lugar, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que podría escucharse por todo el edificio. No era la única, no estaba loca, no era demasiado sensible ni académicamente inmadura. Había un patrón. Esa noche no pude dormir. Mi mente giraba en círculos frenéticos, procesando lo que había descubierto. Por un lado, sentía una extraña validación. El problema no era yo, era él. Por otro, me invadía una sensación de injusticia profunda. ¿Cuántos estudiantes más habrían sido humillados, desmoralizados, expulsados incluso, por sus métodos abusivos? ¿Y por qué nadie había hecho nada al respecto? Al día siguiente, regresé a la comisión con una nueva perspectiva. Ya no era solo una pasante archivando papeles, ahora tenía un propósito. Comencé a prestar más atención a las conversaciones,
a los procedimientos, a entender cómo funcionaba el sistema. Pronto descubrí que el caso contra Garza estaba siendo reabierto debido a una nueva queja, más seria que las anteriores. Y por algún giro del destino, o quizás porque el universo tiene un extraño sentido del humor, la coordinadora de la comisión me asignó como asistente para este caso específico. Necesito que organices estas entrevistas y prepares minutas de las reuniones, me dijo, entregándome una lista de nombres. Es confidencial, por supuesto. Entre los nombres estaba el de la profesora Leticia Marín, del Departamento de Estudios de Género. No la conocía personalmente, pero había leído algunos de sus artículos sobre literatura feminista latinoamericana. Tenía fama de ser inteligente, directa y fervientemente activista. La primera vez que la vi fue en una pequeña sala de reuniones del edificio administrativo. Era más joven de lo que esperaba, quizás unos 33 años, con cabello corto teñido de púrpura en las puntas y múltiples aretes en ambas orejas. Vestía formal pero con un toque rebelde, blazer negro sobre una camiseta de una banda punk que no reconocí. «¿Tú eres la nueva asistente?», me preguntó sin levantar la vista de sus notas cuando entré. «Sí, profesora Marín. Isabel Torres, de la Maestría en Literatura Comparada». Levantó la mirada entonces y sus ojos se estrecharon ligeramente. «Torres, estás en el seminario de Garza este semestre, ¿verdad?» Sentí un nudo en el estómago. «Estuve el semestre pasado». «¿Y cómo fue tu experiencia?», preguntó, inclinándose hacia adelante con repentino interés. No supe qué responder. Técnicamente, yo estaba allí en calidad de asistente, no como testigo, pero algo en su mirada me hizo sentir que podía confiar en ella. «Fue complicado», admití finalmente. Ella soltó una risa seca. «Complicado, qué diplomática manera de describirlo». Se levantó y cerró la puerta de la sala. «Mira, Isabel, voy a ser directa contigo. Garza es un abusador sistemático que se esconde tras su prestigio académico para destrozar la autoestima y la carrera de estudiantes, especialmente mujeres. Lo sé porque fui una de ellas hace 10 años. Me contó su historia entonces. Como estudiante de doctorado, Leticia había sido destruida por Garza en su examen de candidatura. Había cuestionado no solo su trabajo sino su lugar en la academia, insinuando que sus perspectivas feministas eran activismo barato disfrazado de investigación. Ella había presentado una queja formal que fue desestimada por falta de evidencia. Y ahora estoy aquí, una década después, intentando que no le haga lo mismo a otra generación de estudiantes, concluyó. «Pero, ¿no es un conflicto de interés que usted participe en esta investigación?», pregunté, pensando inmediatamente en mi propia situación. «Por supuesto que lo es», admitió sin pestañear. «Por eso oficialmente solo estoy aportando contexto departamental, pero extraoficialmente estoy recolectando testimonios, construyendo un caso que esta vez no puedan ignorar». Me miró fijamente, como evaluando algo en mí. «¿Y tú, Isabel, qué estás haciendo exactamente en esta comisión?». Su pregunta me golpeó como agua fría. ¿Qué estaba haciendo yo allí? ¿Era simple curiosidad, validación personal? ¿O algo más oscuro, más cercano a la venganza? «Estoy aprendiendo», respondí sinceramente. Ella asintió lentamente. «Bien, porque vas a necesitar todo lo que puedas aprender para lo que viene». Las siguientes semanas fueron una inmersión en aguas turbulentas. A medida que organizaba entrevistas y transcribía testimonios, un patrón fue emergiendo. Garza no era simplemente un profesor estricto, era un depredador académico que utilizaba su poder para humillar sistemáticamente a cierto tipo de estudiantes. Los que desafiaban su autoridad, los que proponían perspectivas alternativas, especialmente mujeres y personas con enfoques más vulnerables o personales. Un día, mientras revisaba archivos antiguos en busca de precedentes, encontré una referencia cruzada a un caso de 2016 que había sido sellado. Con mi acceso limitado, no podía abrirlo directamente, pero la referencia mencionaba medidas preventivas tras incidente con estudiante LD. ¿Sabes algo sobre un caso de 2016? Una estudiante con iniciales LD. Le pregunté a Leticia durante una de nuestras reuniones. Su rostro cambió instantáneamente. La determinación habitual dio paso a algo más oscuro, más dolido. «Laura Díaz», dijo en voz baja, «era mi estudiante, brillante, apasionada, con una perspectiva única sobre literatura poscolonial». Hizo una pausa, como si las palabras siguientes le costaran físicamente. «Se suicidó». Sentí que el aire abandonaba la habitación.
Garza la destruyó sistemáticamente durante un semestre entero. La humilló en clase, rechazó su propuesta de tesis 3 veces consecutivas con comentarios cada vez más crueles. Le dijo que estaba contaminando el campo con sus lecturas sentimentaloides. La voz de Leticia temblaba entre la rabia y el dolor. Laura dejó una carta. En ella mencionaba a Garza explícitamente, decía que nunca sería lo suficientemente buena para la academia, que estaba cansada de intentarlo. La universidad selló el caso, lo clasificó como un asunto personal no relacionado con la institución. Garza recibió una advertencia confidencial y siguió enseñando como si nada. Me quedé sin palabras. La magnitud de lo que estábamos enfrentando se volvió repentinamente mucho más grave. Ya no se trataba solo de calificaciones injustas o comentarios hirientes. Había una vida perdida. Necesito esa carta, dijo Leticia con determinación feroz. Si pudiéramos incorporarla al caso actual. Pero está sellada, protesté débilmente. Todo está sellado hasta que alguien decide que no debe estarlo, respondió. Mira, Isabel, a veces el sistema está diseñado para proteger a los abusadores. Si queremos justicia, tendremos que jugar con sus mismas reglas. ¿Me estás pidiendo que busque ilegalmente un documento confidencial?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y, sorprendentemente, tentación. Te estoy pidiendo que consideres qué clase de persona quieres ser, respondió ella. Una que respeta las reglas o una que protege a las personas. Me fui de esa reunión sintiéndome dividida. Por un lado, entendía perfectamente el argumento de Leticia. Si el sistema protegía a Garza a pesar de las evidencias de abuso sistemático, no era éticamente justificable saltar algunas barreras burocráticas para exponer la verdad. Por otro lado, si yo accedía a documentos sellados o actuaba fuera del protocolo, no estaría comprometiendo la integridad de toda la investigación. No le daría a Garza exactamente la munición que necesitaba para desestimar el caso por irregularidades procedimentales. Esa noche, revisando una vez más mi ensayo reprobado, encontré un comentario de Garza que antes había pasado por alto entre tanto rojo. Su incapacidad para mantener distancia crítica no solo afecta su análisis, sino que cuestiona su lugar en la academia. No todos están hechos para este nivel de rigor. Sentí una oleada de rabia tan intensa que me sorprendió. ¿Cuántas veces habría escrito comentarios similares? ¿Cuántos estudiantes habrían abandonado sus sueños por sus palabras? ¿Cuántos Laura Díaz más habría en su historial? Al día siguiente, tomé una decisión. No buscaría ilegalmente la carta de Laura, pero investigaría todo lo que pudiera dentro de los límites de mi acceso. Hablaría con personas que la conocieron, buscaría patrones en los casos documentados, construiría un caso tan sólido que no pudiera ser ignorado. Lo que no esperaba era que Garza me estuviera observando. Fue un jueves por la tarde cuando recibí un correo electrónico de su asistente. El doctor Garza solicita su presencia en su oficina mañana a las 3 p.m. para discutir posibilidades de investigación. Posibilidades de investigación. Después de haberme dicho básicamente que no tenía futuro en la academia, algo no cuadraba. Consideré no ir. Podría alegar enfermedad o un compromiso previo. Pero una parte de mí sentía curiosidad. Y otra parte, quizás la más oscura, quería enfrentarlo ahora que sabía la verdad sobre él. Así que al día siguiente, a las 3 en punto, me encontraba nuevamente frente a su puerta. Golpeé suavemente y su voz grave me indicó que pasara. La oficina estaba como la recordaba. Sobrecargada de libros, oscura, con ese perpetuo aroma a café y papel viejo. Él estaba sentado tras su escritorio, aparentemente absorto en la lectura de un artículo. Torres dijo sin levantar la vista, «Siéntese». Me senté intentando controlar mi respiración, mantener mi rostro neutro. Finalmente dejó el artículo y me miró directamente. No había en sus ojos la condescendencia habitual, sino algo más calculador, más frío. «Me han informado que está usted trabajando en la Comisión de Ética Académica», dijo sin preámbulos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo lo sabía? Se suponía que mi papel allí era confidencial. Como pasante, respondí, intentando sonar casual. Mayormente archivo documentos. No nos insulte mutuamente con mentiras, Torres, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabemos ambos que su presencia allí no es casualidad. No entiendo a qué se refiere, profesor, insistí, aunque mi voz sonaba menos firme de lo que hubiera deseado. Se reclinó en su silla, estudiándome como si fuera un espécimen particularmente interesante.
Verá, Torres, llevo más de 20 años en esta institución. He visto venir e irse a decenas de reformistas entusiastas que creen que pueden cambiar el sistema. He sobrevivido a 3 rectores, 5 directores departamentales y innumerables comisiones. La manera en que pronunció comisiones dejaba claro su desprecio. Si cree que una estudiante con un rencor personal puede amenazar mi posición, me temo que subestima gravemente la política universitaria. No tengo ningún rencor personal, respondí automáticamente, aunque sabía que era una mentira. Él se rió un sonido breve y sin humor. Su ensayo fue mediocre, Torres. Su reacción a la crítica fue inmadura, y ahora está usando su posición en esa comisión para una vendetta personal. Es exactamente el tipo de comportamiento que demuestra por qué sus análisis carecen de la distancia crítica necesaria. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo se atrevía a voltear la situación así? A convertirme a mí en la villana de esta historia? Mi trabajo en la comisión es completamente profesional, logré decir. Por supuesto, respondió con sarcasmo. Como lo fue el trabajo de la profesora Marín, sin duda. Otra académica objetiva sin absolutamente ninguna agenda personal. Entonces lo entendí. Sabía de mis reuniones con Leticia. Probablemente tenía informantes en la comisión, quizás incluso alguien que le había mostrado la lista de testigos o entrevistados. Le daré un consejo, Torres, continuó, inclinándose hacia adelante. Hay cosas que no conviene remover, carreras que pueden verse irreversiblemente dañadas, no solo la mía. La amenaza era tan clara que casi podía tocarla. ¿Me está amenazando?, pregunté, sorprendida por mi propia audacia. En absoluto, respondió con falsa cordialidad. Le estoy ofreciendo una perspectiva. La academia es un ecosistema frágil. Si usted valora su futuro en él, quizás debería considerar cuidadosamente sus próximos movimientos. Se levantó, dando por terminada la reunión. Y por cierto, si tiene algún interés genuino en mejorar su trabajo académico, mi seminario avanzado el próximo semestre podría ser instructivo para usted. Siempre que mantenga un enfoque adecuado, por supuesto. Me estaba ofreciendo un soborno académico, un lugar en su codiciado seminario a cambio de mi silencio. Salí de su oficina sintiéndome sucia, manipulada, pero también, extrañamente, más determinada que nunca. Garza no era solo un profesor estricto con métodos cuestionables. Era un manipulador calculador dispuesto a amenazar para mantener su posición de poder. Esa misma tarde, busqué a Leticia y le conté lo sucedido. «Te lo dije», fue su respuesta inmediata. «Así es como funciona. Primero te destruye académicamente, luego te amenaza si intentas defenderte. Es su modus operandi». «¿Qué hago ahora?», le pregunté, genuinamente perdida. «Ahora», dijo ella con una sonrisa feroz, «tenemos evidencia de intimidación a un testigo, y vamos a usarla». Los días siguientes fueron frenéticos. La investigación formal sobre Garza se aceleró. Más estudiantes, pasados y presentes, comenzaron a dar testimonios. Era como si mi confrontación con él hubiera roto algún tipo de barrera invisible, liberando años de miedo y silencio. Mientras tanto, yo seguía luchando con mi propio dilema ético. ¿Estaba haciendo esto por justicia o por venganza? ¿Realmente me importaban los demás estudiantes o solo quería ver a Garza pagar por haberme humillado? Una noche, mientras revisaba testimonios en la oficina vacía, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una dirección de correo electrónico y una contraseña, seguidas solo por las palabras: «Laura merece ser escuchada». Mi corazón latía desbocado mientras accedía al correo. Había un solo elemento en la bandeja de entrada, un correo con un archivo adjunto titulado «Mi última palabra». Lo abrí con manos temblorosas. Era la carta de suicidio de Laura Díaz. A quien corresponda, cuando entré al programa de doctorado en literatura, creí que había encontrado mi lugar en el mundo. Los libros siempre fueron mi refugio, mi pasión, mi forma de entender la realidad. Pensé que la academia sería un espacio donde mi voz, finalmente, importaría. Estaba equivocada. El doctor Garza me ha dejado claro, repetidamente, que mi perspectiva es contaminante, que mi enfoque es sentimental y acientífico, que mi lugar está quizás en un blog personal, pero no en la academia seria. Después de su última evaluación, donde me dijo textualmente que estaba desperdiciando su tiempo y el mío, he llegado a la conclusión de que tiene razón. No pertenezco aquí. No pertenezco a un sistema que valora más la autoridad que el pensamiento crítico, más la tradición que la innovación, más la crueldad disfrazada de rigor que la empatía. Estoy cansada.
No quiero seguir luchando contra molinos de viento. No tengo la energía para reconstruirme cada vez que él me destruye, y sé que, aunque me quejara formalmente, nada cambiaría. Él es intocable. Yo soy prescindible. Por favor, si alguien encuentra esto, no culpen a nadie más que al sistema que permite que personas como el Dr. Garza sigan ejerciendo poder sin control. Y quizás, algún día, alguien más valiente que yo podrá enfrentarlo y ganar. Laura Díaz. Terminé de leer, con lágrimas corriendo por mis mejillas. La desesperación en esas palabras era palpable, desgarradora. Y lo peor era lo familiar que sonaba todo. Sus palabras podrían haber sido mis pensamientos después de recibir mi ensayo reprobado, si yo no hubiera tenido el apoyo de mi madre recuperada, de algunos amigos, de mi propia experiencia de vida que me había enseñado a sobrevivir. Laura no había tenido esa red de seguridad, y Garza lo había sabido. Había identificado su vulnerabilidad y la había explotado con precisión de cirujano. Adjunto a la carta había un archivo de audio. Con cierto temor lo reproduje. Era una conversación grabada, aparentemente sin conocimiento de Garza, donde Laura le preguntaba por qué había rechazado su propuesta de tesis por tercera vez. Su voz sonaba pequeña, casi suplicante. «Señorita Díaz», respondía la inconfundible voz de Garza, «su problema fundamental es que confunde el análisis literario con la terapia personal. No me interesa cómo se siente respecto a un texto. Me interesa su capacidad para diseccionarlo objetivamente y hasta ahora no ha demostrado tenerla. Pero mi enfoque está respaldado por toda una escuela de crítica literaria», protestaba débilmente Laura. «El feminismo decolonial como método analítico». «El feminismo decolonial», la interrumpía él con desdén, «es una moda pasajera, no una metodología seria. En mi departamento, mientras yo esté a cargo, mantendremos ciertos estándares de rigor». La grabación continuaba por unos minutos más, documentando lo que solo podía describirse como abuso verbal sistemático disfrazado de crítica académica. Lo más escalofriante era escuchar cómo la voz de Laura se hacía cada vez más pequeña, más derrotada. Hacia el final, ella preguntaba, «¿Hay algo que pueda hacer para mejorar mi propuesta?». Y la respuesta de Garza me heló la sangre. «Francamente, no. Hay estudiantes que tienen lo que se necesita y estudiantes que no. Usted, lamentablemente, pertenece a la segunda categoría». La grabación terminaba allí. Me quedé mirando la pantalla en shock. Esto no era solo evidencia de maltrato académico, era prácticamente una confesión. Garza había contribuido directamente al estado mental que llevó a Laura a quitarse la vida. Durante horas me debatí sobre qué hacer con ese material. Technikagi no debería tenerlo. No sabía quién me lo había enviado, aunque sospechaba que Leticia. Si lo usaba en la investigación oficial, podría comprometer todo el caso por irregularidades procedimentales. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía ignorar esta evidencia? ¿Cómo podía permitir que Garza siguiera destruyendo estudiantes cuando tenía en mis manos la prueba de su crueldad sistemática? Esa noche no dormí. Me debatía entre mi deber profesional y mi sentido de justicia moral, entre los procedimientos correctos y lo que sentía que era lo correcto, entre la venganza y la justicia. Al día siguiente, cuando llegué a la comisión, me informaron que se había programado una audiencia formal para el caso de Garza. La cantidad de testimonios y evidencias había alcanzado un punto crítico que justificaba el siguiente paso. Como asistente del caso, tendrás que presentar un resumen de las evidencias recopiladas, me dijo la coordinadora. Es una gran responsabilidad, pero has demostrado ser meticulosa y objetiva. Objetiva. La palabra me golpeó como una bofetada. Lo era realmente. Podía separar mi experiencia personal con Garza de mi juicio profesional sobre el caso. Las siguientes 2 semanas fueron una montaña rusa emocional. A medida que preparaba el informe de evidencias, me sumergía más y más en los testimonios de estudiantes afectados. Cada historia resonaba con la mía de alguna manera. La humillación pública, los comentarios devastadores, la sensación de no ser lo suficientemente bueno, nunca, sin importar cuánto te esforzaras. Mientras tanto, me llegaban rumores inquietantes. Garza estaba movilizando apoyos. Profesores titulares enviaban cartas destacando su invaluable contribución a la excelencia académica. Exalumnos exitosos firmaban testimonios sobre cómo su exigente método los había preparado para el mundo real. Y en medio de todo esto, la carta y el audio de Laura Díaz pesaban en mi conciencia como una piedra. Finalmente, la noche antes de la audiencia, tomé una decisión.
No incluiría el audio en mi informe oficial, pero tampoco lo ignoraría por completo. Encontraría otra manera de hacer justicia. La sala de audiencias era solemne y fría. Una mesa larga donde se sentaban los 7 miembros del comité de ética, y frente a ellos 2 podios. Uno para el acusado y otro para los testigos. Los asientos para observadores estaban ocupados principalmente por profesores y algunos estudiantes de posgrado. Garza entró con la misma arrogancia de siempre, vestido impecablemente, acompañado por el decano de la facultad, quien aparentemente actuaría como su defensor informal. Me senté en primera fila, con mi informe en las manos y un nudo en el estómago. Leticia me encontró antes de que comenzara la sesión. ¿Lista?, me preguntó en voz baja. Supongo, respondí, sintiendo que lista era la última palabra que describiría cómo me sentía. «Recuerda por qué estamos aquí», dijo ella, apretando brevemente mi brazo. «No se trata solo de ti o de mí. Se trata de todas las Lauras que nunca tuvieron voz». La audiencia comenzó con formalidades. La presidenta del comité explicó el procedimiento, las acusaciones, los posibles resultados. Luego fue mi turno de presentar el resumen de evidencias. Con piernas temblorosas caminé hacia el podio. Frente a mí estaba Garza, mirándome con una mezcla de desdén y confianza. Claramente no me consideraba una amenaza seria. «Buenas tardes», comencé, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Durante las últimas 6 semanas, la comisión ha recopilado testimonios de 22 estudiantes y 5 profesores adjuntos que alegan comportamientos inapropiados por parte del Dr. Manuel Garza. Procedí a detallar los patrones identificados: humillación pública, evaluaciones arbitrarias, comentarios degradantes enfocados particularmente en mujeres y estudiantes con enfoques académicos no tradicionales, intimidación a quienes lo cuestionaban. Los testimonios muestran una clara tendencia. El Dr. Garza no solo es estricto académicamente, lo cual estaría dentro de sus prerrogativas como profesor, sino que utiliza su posición de poder para dañar sistemáticamente la autoestima y las carreras de ciertos estudiantes que considera inadecuados para la academia. A medida que avanzaba en mi presentación, notaba cómo la expresión de Garza cambiaba sutilmente. La confianza inicial daba paso a una ligera tensión en la mandíbula, un fruncimiento casi imperceptible del ceño. Cuando terminé la presentación formal, la presidenta del comité me preguntó: «Señorita Torres, como compiladora de estos testimonios, ¿cuál es su valoración general del caso?». Era la pregunta que temía y esperaba a la vez. Mi respuesta podría inclinar la balanza en una dirección u otra. «Mi valoración», comencé y luego me detuve. De repente, supe exactamente lo que tenía que hacer. «Mi valoración no puede ser objetiva», admití, «y creo que es importante que el comité lo sepa». Un murmullo recorrió la sala. La presidenta me miró con sorpresa. «Podría elaborar. Fui estudiante del Dr. Garza el semestre pasado», expliqué. Experimenté personalmente algunos de los comportamientos descritos en los testimonios. Mi ensayo final recibió una calificación de 5/10, con comentarios que cuestionaban no solo mi trabajo, sino mi lugar en la academia. El murmullo aumentó. Garza se enderezó en su asiento, ahora claramente tenso. «Por lo tanto», continué, «no puedo afirmar que mi juicio sea completamente imparcial. Debería haberme recusado de este caso desde el principio, y asumo completa responsabilidad por no haberlo hecho». La presidenta me miraba fijamente, evaluándome. «Sin embargo», agregué, «mi experiencia personal no invalida los 22 testimonios independientes que he recopilado. Y hay algo más que el comité debería saber». Hice una pausa, consciente de que lo que iba a hacer era irreversible. En 2016, una estudiante doctoral llamada Laura Díaz se suicidó después de repetidos rechazos y humillaciones por parte del Dr. Garza. Dejó una carta explicando cómo sus interacciones con él destruyeron su confianza académica y su voluntad de continuar. La sala quedó en completo silencio. La cara de Garza había perdido todo color. «No tengo esa carta en mi poder», aclaré, sabiendo que era técnicamente cierto, aunque la había leído. «Está en los archivos sellados de la universidad. Pero creo firmemente que este comité debería solicitar acceso a ese archivo como parte de esta investigación». La presidenta del comité intercambió miradas con los demás miembros. «Gracias por su honestidad, señorita Torres», dijo finalmente. «Su revelación sobre su conflicto de interés será anotada.
En cuanto al caso mencionado de 2016, haremos las averiguaciones correspondientes. Me retiré del podio, sintiéndome extrañamente ligera. No había usado el audio, no había violado directamente ningún protocolo, pero había plantado la semilla. Si el comité investigaba el caso de Laura, encontrarían todo lo necesario. La audiencia continuó con el testimonio de Garza, quien hizo exactamente lo que esperaba. Intentó desacreditar toda la investigación basándose en mi conflicto de interés no declarado. Esta es una vendetta personal orquestada por una estudiante resentida y una colega con una agenda política, declaró con indignación. Mi método es exigente, sí, pero necesario para mantener el nivel académico que ha hecho grande a esta institución. Habló largamente sobre la cultura de la victimización y cómo los estudiantes modernos no soportan la crítica. Citó sus publicaciones, sus premios, las carreras exitosas de sus alumnos favoritos. Luego vino el turno de los testigos. Uno tras otro, estudiantes y exalumnos subieron al podio para contar sus experiencias. Algunos lloraban al describir cómo Garza había destrozado su confianza académica. Otros temblaban visiblemente por el miedo a las represalias. Cuando Leticia subió a testificar, su voz era puro fuego controlado. Habló no solo de su experiencia personal, sino de su observación como profesora. Cómo había consolado a estudiantes destrozados después de las clases de Garza. Cómo había visto talentos brillantes abandonar la academia por sus métodos abusivos. Este no es un caso de rigor académico versus sensibilidad estudiantil, concluyó. Es un caso de abuso de poder sistemático que ha dañado vidas reales durante décadas. Y ya es hora de que termine. La audiencia se extendió por más de 5 horas. Al final, la presidenta del comité anunció que se tomarían unos días para deliberar. Dada la gravedad de las acusaciones y la nueva información sobre el caso de 2016, necesitamos investigar a fondo antes de tomar una decisión, explicó. Salí de la sala exhausta pero en paz conmigo misma. Había hecho lo correcto, o al menos lo más cercano a lo correcto que podía en esas circunstancias imposibles. Esa noche, Leticia me invitó a tomar un café. Fue valiente lo que hiciste hoy, me dijo mientras revolvía distraídamente su taza. Arriesgaste tu posición en la comisión por hacer lo correcto. No fue tan noble, admití. Una parte de mí quería verlo caer por lo que me hizo. La justicia y la venganza a veces comparten terreno, respondió ella con una media sonrisa. Lo importante es el resultado final. ¿Crees que lo despedirán?, pregunté. Ella suspiró. La academia es complicada, tiene aliados poderosos. Pero creo que, como mínimo, estará bajo supervisión estricta de ahora en adelante. Ya no podrá actuar con impunidad. No me sentía completamente satisfecha con esa respuesta, pero entendía las realidades institucionales. Los siguientes días fueron extraños. Me sentía observada en el campus, tanto por aquellos que me apoyaban en silencio como por los leales a Garza que me miraban con hostilidad apenas disimulada. 5 días después de la audiencia, recibí un correo electrónico de la comisión. Se requiere su presencia para la lectura de conclusiones. Mañana, 10 am. Esa noche apenas dormí. Habrían accedido al archivo sellado de Laura, habrían encontrado más pruebas, o Garza habría logrado manipular el sistema una vez más. A la mañana siguiente, la sala estaba aún más llena que durante la audiencia inicial. Aparentemente, el caso había generado interés en toda la universidad. Vi a mi madre en la última fila, quien había insistido en venir a apoyarme. Verla allí, recuperada y fuerte, me dio el valor que necesitaba. La presidenta del comité entró con expresión solemne, seguida por los demás miembros. Garza llegó poco después, acompañado no solo por el decano sino por lo que parecía ser un abogado. Tras una exhaustiva deliberación, comenzó la presidenta, este comité ha llegado a las siguientes conclusiones respecto al caso del Dr. Manuel Garza. El silencio en la sala era absoluto. Primero, hemos determinado que existe evidencia suficiente de comportamiento inapropiado, incluyendo pero no limitado a abuso verbal, discriminación de género, evaluaciones arbitrarias e intimidación a estudiantes y colegas. Mi corazón dio un vuelco. Lo habían reconocido. Segundo, hemos accedido al archivo sellado del caso de Laura Díaz de 2016 y encontramos evidencia inquietante que sugiere una conexión directa entre el trato recibido por la estudiante y su posterior decisión de quitarse la vida. Garza se movió incómodamente en su asiento. Su abogado le susurró algo al oído. Tercero,
Reconocemos la existencia de un conflicto de interés no declarado en la investigación inicial, pero consideramos que la abundancia de testimonios independientes sostiene las conclusiones a pesar de dicho conflicto. Sentí un ligero rubor de vergüenza, pero también alivio. Mi error de procedimiento no había invalidado la justicia. Por lo tanto, este comité recomienda las siguientes acciones. Aquí venía el momento decisivo. El Dr. Manuel Garza será suspendido de sus funciones docentes por un periodo de un año académico, durante el cual deberá completar formación obligatoria en pedagogía constructiva y ética académica. Solo un año. Me sentí decepcionada, aunque no sorprendida. La academia raramente expulsa definitivamente a sus miembros, especialmente a los de alto perfil. Además, a su regreso, estará bajo supervisión pedagógica durante 2 años adicionales, con evaluaciones trimestrales. Bien, al menos habría algún tipo de control. Finalmente, se establecerá un procedimiento formal de apelación de calificaciones para su departamento, que permitirá a los estudiantes solicitar una revisión independiente en casos de discrepancia significativa. La presidenta hizo una pausa y luego agregó: el comité también recomienda que la universidad establezca una beca anual en memoria de Laura Díaz, destinada a estudiantes de literatura que exploren perspectivas no tradicionales o interdisciplinarias. Ese último detalle me tocó profundamente. Laura no había muerto en vano. Su nombre viviría en la institución que la había fallado, y su legado ayudaría precisamente al tipo de estudiantes que Garza había intentado silenciar. Cuando la sesión terminó, vi a Garza salir rápidamente, rodeado por su séquito, su rostro una máscara de indignación contenida. No parecía un hombre derrotado, sino uno temporalmente obstaculizado. Me pregunté si realmente cambiaría algo durante su año de suspensión, o si simplemente aprendería a ser más sutil en sus métodos. Leticia se acercó a mí con una expresión compleja, mezcla de satisfacción y resignación. Es algo, dijo, no todo lo que queríamos, pero algo. ¿Crees que volverá igual que antes?, pregunté. No exactamente igual, respondió. Ahora sabe que está siendo observado, que hay consecuencias, es un comienzo. Mi madre se unió a nosotras, abrazándome fuertemente. Estoy tan orgullosa de ti, me susurró. Defendiste lo que creías correcto sin importar el costo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La noticia del caso se extendió por la comunidad académica. Recibí docenas de mensajes de estudiantes de todo el país que habían pasado por situaciones similares y se sentían inspirados a hablar. Pero también hubo consecuencias negativas. Algunos profesores me evitaban, como si temieran ser los próximos. Ciertos estudiantes me miraban con recelo, especialmente aquellos que habían prosperado bajo el sistema de Garza y lo veían como un mentor. Un mes después de la audiencia, mientras revisaba mi correo, encontré algo inesperado: una invitación para publicar en una revista de crítica literaria feminista. El correo mencionaba específicamente mi perspectiva única y valiente, y expresaba interés en mi análisis sobre la representación del cuerpo femenino en la literatura. Era mi ensayo reprobado, el que Garza había destrozado. Alguien lo había leído, probablemente Leticia, y lo había recomendado. Con manos temblorosas, abrí el archivo y comencé a revisarlo. Lo leí con nuevos ojos, ya no nublados por la inseguridad o el miedo. Y me di cuenta de algo asombroso: era bueno. No perfecto, no revolucionario quizás, pero sólido, perspicaz, con una voz propia. Garza había estado equivocado, o peor, había mentido. Mi trabajo no era mediocre o sentimental. Era simplemente distinto a lo que él consideraba válido. Representaba una amenaza a su visión estrecha y anticuada de la academia. Durante las semanas siguientes, revisé y expandí el ensayo. Cada palabra que escribía era un acto de reclamación. No estaba escribiendo para demostrarle nada a Garza, ni siquiera para obtener reconocimiento. Estaba escribiendo porque tenía algo que decir, y ahora, finalmente, había encontrado mi voz para decirlo. El día que envié la versión final a la revista fue uno de los más liberadores de mi vida. No sabía si lo aceptarían, si tendría algún impacto, si alguien más allá de un pequeño círculo académico lo leería jamás. Pero eso ya no importaba tanto como antes. Lo que importaba era que yo había escrito lo que creía, sin filtros, sin miedo, sin buscar la aprobación de figuras de autoridad que usaban su poder para controlar el discurso. 3 meses después, mi artículo se publicó. Recibí comentarios diversos, desde elogios entusiastas hasta críticas respetuosas.
Pero lo que más me conmovió fue un correo anónimo que simplemente decía: Laura habría estado orgullosa. Garza regresó a la universidad un año después, como estaba previsto. Lo vi una vez, a la distancia, caminando por el campus. Parecía más pequeño de alguna manera, menos intimidante. O quizás era yo quien había cambiado, quien ya no lo veía como el árbitro todopoderoso de mi valor académico. Para entonces, yo estaba terminando mi maestría y considerando opciones para el doctorado. Había publicado 2 artículos más y participado en un par de conferencias. No era una estrella académica, pero tenía una voz y un lugar en la conversación. A veces me pregunto si hice lo correcto durante aquella investigación. Si debí recusarme desde el principio, si mis motivos eran realmente tan nobles como quería creer. No tengo respuestas definitivas. La línea entre la justicia y la venganza sigue siendo borrosa en mi mente. Pero sí sé una cosa con certeza. Aquel ensayo reprobado, aquel 5/10 que casi me destruye, fue el catalizador de mi transformación.